déjenme abrir. Vamos a abrir las diapositivas. Y de una vez abro Paint por si se ocupa. Caray. A abrir. Ahí está. Ok. Ya lo mencionamos. Nos quedamos por aquí hablando, en este caso, de un algoritmo que nos determine si un número entero es par o no lo es. Entonces, ayer les hablaba de que, bueno, cuando ustedes necesiten saber si un número es múltiplo de otro, pues hay que dividirlo, pero hay que obtener el residuo. El residuo es lo que nos va a decir si un número es múltiplo de otro o divisible entre otro, si nos da un residuo de cero. En muchos lenguajes de programación existe este operando llamado módulo. En varios de los lenguajes se representa con el símbolo de por ciento. En el caso aquí de Psign, bueno, hay como una especie de una función, es como fuera una función más o menos, que se llama módulo. Se utiliza como el operador, como si fuera un operador aritmético, como si yo dijera 5 más 2. Entonces aquí yo le puedo decir 5 módulo 2. Estar conscientes de que lo que nos va a devolver es el residuo, no nos va a devolver el resultado, nos va a devolver el residuo. De tal manera que si yo le digo 5 módulo 2, pues me va a devolver un 1, porque hay un sobrante, hay un residuo de 1, y eso me indicaría, al no ser un residuo de 0, que el número pues no es divisible exactamente entre 2, por lo tanto, pues no es par, por ejemplo. Entonces, siempre que vayan a comparar si es un múltiplo de 3, de 4, de 5, de lo que sea, pues tienen que utilizar eh, operador, este operando. Bueno, aquí va otro pequeño ejercicio. Dice, desarrollar el algoritmo para calcular el área de un triángulo. Ese está muy, muy, muy simple, muy cortito. Piénselo. ¿Cuál sería ese algoritmo? Recuerden que un algoritmo es la base para construir un programa de computadora. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las entradas para resolver esto? ¿Qué le voy a pedir al usuario que me dé?
¿Qué opinan? Primero el número, ¿El número? ¿Qué número? el número de el área, no, el número es que no sé cómo saca el perímetro, digo el área es base, no, base por altura, ¿no? Entre dos, lo que es triángulo. Sí. Entonces, ¿qué necesitas Entonces, pedirle? la base y la altura. Ok, ahí están, eso es lo que necesitamos. Esos son los ingredientes ahora de nuestra receta. Dame la base, dame la altura y te puedo decir cuánto va, cuánto tiene de área ese triángulo. Entonces este algoritmo está súper cortito. Ya lo tenemos. ¿Cómo quedó el algoritmo? Pues yo primero puse de entrada tener la base y la altura. Ok. Inicio, después solicitar la altura, solicitar la base, solicitar Ajá. la altura, dividir Ajá. entre dos y mostrar el resultado. Y fin. Dividir entre dos, ¿qué? Di- Dividir entre dos la base por altura. Dividir entre dos la base y la altura. No, no, base por altura. Base. Exacto. Son, Ok, entonces equivoqué. son cosas diferentes que me digas. Dividir entre dos la base y entre 2 la Ok, ok. altura, pues no, es el resultado de la multiplicación de la base por la altura, la dividimos entre 2. Entonces sería solicitar la altura, la base, después multiplicar la base por la altura, después dividir entre dos la base y o sea, dividir entre dos el resultado anterior y mostrar el resultado y fin. Ok, correcto. ¿Alguien tiene algo diferente, alguna idea alterna? A veces, pues no hay una única solución, a veces hay algunas soluciones alternas.
¿Nadie? ¿Todos tienen algo similar? Bueno, vamos a codificarlo aquí en Psaint. Abran Psaint. Área triángulo. Aunque no es, bueno, depende de la configuración. Nosotros podemos configurar Psaint. Psaint es muy flexible. No nos solicita que definamos las variables, pero podríamos hacerlo. Em, por ejemplo, si entran en configurar, en la opción opciones de lenguaje, configurar opciones de lenguaje y personalizado, configurar opciones de lenguaje y luego la opción personalizado, y vemos por aquí que dice personalizar. Pues aquí hay una serie de opciones que nos permiten este, cambiar la manera en la que se comporta. Entonces vamos a asignar aquí algunas de las. La primera nos dice no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo que no han sido inicializadas. Nosotros podemos marcarla o podemos dejarla vacía. Si la marcamos, no nos va a dejar utilizar una variable si no tiene un valor inicial. La vamos a dejar así en blanco. La siguiente dice obligar a definir los tipos de variables. Esta vamos a marcarla. Dice si esta opción está deshabilitada, no se puede utilizar una variable. No se puede utilizar una variable sin previamente definir su tipo. Para esto se debe utilizar la palabra clave definir. Por ejemplo, definir x, la variable, como real. Los posibles tipos de datos son entero, numérico o real, lógico o carácter texto. Bueno, la idea de esto es que ustedes a lo mejor ya trabajaron con Java, ya están algo familiarizados y el día de mañana trabajan con otro lenguaje, como C o Python o que quieran. Pues en muchos lenguajes le llaman fuertemente tipados. ¿A qué se refieren con eso? A que tienen que declarar las variables. Entonces, para irnos acostumbrando a ello, vamos a marcar esta opción. Vamos a decirle que, pues, que nos requiera definir las variables. Controlar el uso del punto y coma al final de sentencias. Bueno, muchos lenguajes, cada línea debe terminar en punto y coma. No todos, algunos sí, algunos no. Vamos a dejar esta en blanco. Las siguientes, como 8, están marcadas. Dice permitir concatenar variables de texto con el operador más. Vamos a dejarla así. Habilitar funciones para el manejo de cadenas. También la vamos a dejar marcadas. Permitir las palabras y o no y mod para los operadores ampersand, la barra, la tilde y el porcentaje. Es lo que les decía. La i, la o y el no son operadores, se les llama operadores lógicos. Es decir, podemos escribir una condición compuesta formada por condiciones simples, uniéndolas por una i, por una o negar una condición. Y el operador mod que acabamos de utilizar, pues lo podemos escribir tal cual, mod. Pero dice, puedes escribirlo así o puedes escribirlo con ampersand
para el AND, para la I, la barra para el operador O, la tilde para la negación y el porcentaje para el módulo. De hecho, entonces, si está habilitado, vamos a dejarlo habilitado. Significa que lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer con estos símbolos. Estos símbolos son más parecidos a lo que se utiliza en un lenguaje de programación. Entonces vamos a dejarlo marcado. Luego dice utilizar índices en arreglos y cadenas con base 0. Vamos a dejarlo marcado en todos los lenguajes, en muchos lenguajes de programación. Un arreglo, no sé si ya está claro que es un arreglo, pero imagínense, es como un locker de donde guardas la mochila. Eso es un arreglo. Y en un locker hay varios espacios. Bueno, pues un arreglo es eso. Podemos guardar varios valores en una sola variable. Y dice, el índice empieza a contar en cero. Nosotros habitualmente no diríamos el locker 0 o la casilla 0, decíamos la casilla 1. Pero en programación, los arreglos, lo más habitual es que inicien en cero. Entonces vamos a dejarlo marcado. Utilizar índices en arreglos y cadenas con base 0, sí, lo marcamos. Se queda así marcado. Permitir utilizar variables para dimensionar arreglos, sí, lo dejamos marcado. Permitir asignar con el signo igual, vamos a dejarlo marcado, aunque también podemos utilizarlo con el operador de flecha. De hecho, es bueno diferenciar entre la asignación y la comparación, porque son cosas diferentes. Permitir definir funciones, subprocesos, sí, vamos a dejarlo marcado. Utilizar sintaxis flexible, ¿esto a qué se refiere? Esta opción habilita a opciones, ay, ¿qué dice? Opciones en la sintaxis de ciertas instrucciones y estructuras de control, por ejemplo, omitir la palabra ser en el bucle mientras o para. Utilizar la palabra desde, vamos a dejarlo marcado. Permitir condiciones en lenguaje coloquial. Ok, ok. De hecho, fíjense este algoritmo que acabamos de hacer. Al estar marcada esta opción, pudimos escribirlo más simple todavía. Pero yo aconsejo que se acostumbren a escribirlo de esta manera porque pues es más parecido a un lenguaje de programación. Ahorita les explico por qué. Luego dice limitar la estructura según a variables de control numéricas. Se queda desmarcado así tal cual. Permitir emitir el paso -1 en ciclos para. Déjenlo marcado. Usar diagramas de Nash y Snyderman. Eso ya es. Usar formas alternativas para leer y escribir en el diagrama desmarcado. Permitir utilizar acentos en nombres de variables. Aquí yo sí les sugiero que lo desmarquen. Vamos a desmarcarlo. Aunque un algoritmo se supone, bueno, acabamos de decir que se escribe en lenguaje natural, yo considero que es bueno que se vayan acostumbrando a hacer esto en un lenguaje de programación como C, Java, Python. Los acentos generalmente no van a ser aceptados. No les recomiendo que se acostumbren a utilizar acentos al codificar y al escribir un documento formal, pues ahí sí. Pero en el código no. Entonces voy a desmarcar esa opción que dice permitir utilizar acentos. Siguiente, preferir las palabras clave algoritmos y fin de algoritmo. Sí, eso vamos a dejarlo marcado. Preferir las palabras función y fin de la función. Sí. Preferir repetir mientras que. Vamos a marcar. Vamos a marcar la última. Entonces vamos a utilizar esta configuración.
Entonces algunas quedaron marcadas, la mayoría, muchas de ellas, pero otras las hemos desmarcado. Tomen nota de eso, tomen una captura. Vamos a utilizar toda esta configuración para tener todos el mismo escenario. Si no, cada quien va a tener una configuración diferente y me va a entregar un algoritmo eh, con una cierta configuración que si yo lo ejecuto, pues no va a funcionar porque no va a tener esta misma configuración. No que no vaya a funcionar, sino que en algunas partes puede marcar un problema o una situación. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a darle a aceptar. Aceptar otra vez. Y listo. Voy a regresar al algoritmo de ayer, que era el de número par. Acabamos de marcar. Primero que tenemos que definir las variables. Entonces yo tendría que decirle definir número como, lo voy a decir como entero. Generalmente cuando escribimos un lenguaje de programación tenemos que definir primero las variables. ¿Cuál va a ser mi variable? Esta, número. Aquí vean que me la subraya en azul, porque número es una palabra reservada para PCInt. Yo creo que considera que es un tipo de dato. Para evitar esto voy a antecederle una v de variable. Aunque como quiera funciona, y ayer funcionó. Pero para que no haya esa confusión, vean que todo lo que está en azul es palabra reservada. Definir número. Ok, en nuestro ejercicio de ayer lo primero que hacíamos era, pues tenemos que escribir teclea un número. Aquí sí puedo poner acentos. En los mensajes, sí. En los nombres de variables, no se los sugiero. Luego la respuesta que me dé, la voy a guardar en la variable número. Y acabo de dejar marcado, bueno, o ya estaba marcado, no me acuerdo, que puedo utilizar sintaxis pues un tanto natural. Entonces yo puedo decir si b número es par, entonces escribir el número, variable número, es par. Pero si no, escribir el número v número es impar. Y listo. Entonces se permite, bueno, como dejamos marcada esa opción, se permite esto. Pero, o también podríamos a decirle es múltiplo, creo. A ver, espérenme. Es divisible también. Podríamos utilizar es divisible por 2. Pues también va a funcionar. Tecleo un número, si yo le digo 18, me dice 18 es par. Le voy a reiniciar, si le digo 9, me dice 9 es impar. Ok. Esa es una opción. La otra es la de múltiplo que había puesto. Perdón, la de par. Si v en número es par, me dice es par. 7 y es impar.
Entonces esto que acabo de escribir de es par o es divisible por 2 es lo mismo que habíamos hecho ayer de v número mod 2 igual a 0. Si el residuo del número al dividirlo entre 2 es 0, es exactamente lo mismo. Pero esta forma, chicos, es más parecida a la que utilizarían en un lenguaje de programación. Lo otro de es par y es divisible por, pues eso ya en un lenguaje de programación no existe. Aquí le doy 14, me dice el 14 es par. Si le digo 7, me dice el 7 es impar. Entonces, pueden hacerlo como ahorita lo he escrito, de utilizando par o es múltiplo de, es divisible por 2. Pero si se quieren ir acostumbrando, yo les sugiero más pensar, escribirlo de esta manera. ¿Sale? Déjenme guardarlo. Archivos Paint. Carpeta. Herramientas algorítmicas. Entonces los archivos en PSeInt les va a poner esta extensión PSC. Para que se vayan acostumbrando a esa extensión. Bueno, damos ahora sí al algoritmo con el que estábamos, el del área. Vamos a escribirlo aquí, voy a crear un nuevo archivo. Área triángulo. Algoritmo del área de un triángulo. Primero vamos a definir la variable. Definir, ¿qué necesito? Me dijeron la base. Como van a ser del mismo tipo, las puedo definir aquí en la misma línea. Definir la base, definir la altura y definir el área. Como puede ser entera, pero creo que es más adecuado utilizar o pensar que esas medidas pueden ser con puntos decimales. Entonces, en lugar de entero, voy a utilizar real. Real es un número con fracción decimal. Entonces, vamos a decir, escribir. Hay que mandarle un mensaje en pantalla al usuario, si no, pues no va a saber qué tiene que hacer. Escribir es introduce base. Y siempre que digamos escribir, tenemos que poner un leer. Lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en una variable. ¿En cuál? En la variable base. Escribir, introduce área. Leer área. Y ahora sí vamos a hacer la operación. Perdón, el área. Pues díganme cómo que el área. La altura. Y ahora vamos a decir, ahora sí, área toma el valor de base por altura entre 2. Pregunta, chicos, ¿qué operación aritmética se va a realizar primero aquí? Según lo que acabo de escribir. ¿Qué se hace primero? Según como lo he escrito. Base por altura. ¿Por qué? Porque es primero la multiplicación que la división. No.
Multiplicación y división tienen exactamente la misma prioridad. Entonces, ¿qué nos dice las leyes de prioridad en matemáticas? Si tengo dos elementos con la misma prioridad, ¿qué se hace primero? Cuando tenemos dos operaciones, perdón, de la misma prioridad, de izquierda a derecha, como si estuvieras leyendo. Ok, multiplicación y división tienen el mismo peso, la misma jerarquía. Bueno, entonces me voy de izquierda a derecha. Entonces primero voy a multiplicar base por altura. Y lo que me dé, lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante. A lo mejor aquí no es necesario. Pero imagínense que yo quisiera multiplicar la base por la mitad de la altura. Supongamos que así fuera la fórmula. Entonces aquí necesito utilizar o necesitaría utilizar paréntesis. Porque si lo dejo así, imagínense que la fórmula fuera base por la mitad de la altura. Por la altura entre 2. Entonces tendría que encerrar entre paréntesis esto. Porque si no, iba a realizar primero esta operación. Base por altura. Y esto lo iba a hacer al final. Entonces no es el caso. Afortunadamente la fórmula dice base por altura y el resultado divídelo entre 2. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo esto. Base por altura y lo que resulte, divídelo por 2. Pero en otras situaciones o en otros casos, se podría requerir el uso de paréntesis. Entonces, aquí no es necesario, pero la fórmula podríamos ponerla así. No es necesario, repito, pero aclarando. Primero se multiplica y el resultado de la multiplicación se tiene que dividir entre 2. No es necesario poner esos paréntesis en esta ocasión. Pero sí tienen que saber que multiplicación y división tienen primera prioridad y luego sumas y restas. Entonces, estas tienen la misma prioridad. Si existen estas operaciones, entonces de izquierda a derecha. Si también hay sumas y restas, bueno, esas se hacen después de multiplicar y dividir, van las sumas y las restas. Y si hay más de una suma o sumas y restas en la misma operación, de izquierda a derecha. Ahí va. Área es igual. Pueden utilizar aquí el símbolo de igual. Pero bueno, por ejemplo, en lenguaje C, en Java, en PHP, en JavaScript. En muchos lenguajes es muy diferente el operador de igualdad que el de comparación. Entonces no son los mismos. Muy parecido. O sea, hay dos símbolos para comparar, o mejor dicho, hay un símbolo para comparar y otro símbolo para asignar. Visual Basic creo que es exactamente igual. El símbolo, solamente un símbolo de igual es lo mismo que para asignar que para comparar. Pero en muchos lenguajes sí utilizan un símbolo específico para comparar y un símbolo para asignar. Entonces, para irnos acostumbrando a que son cosas diferentes, asignar que comparar, aquí vamos a utilizar la flecha para asignar y el igual para comparar. Yo le voy a decir área es igual a base por altura dividida entre 2. Generalmente escribir el área es área y ya. Ok, introduce el área, vamos a ponerle 4, altura 8, 4 por 8, 32, entre 2, 16. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No, profe, todo bien. Ok. Entonces, nosotros podemos utilizar esta herramienta para escribir nuestros algoritmos. Entonces, como vieron, esta herramienta es flexible porque la pueden configurar para que tengan que definir variables o no, para escribir un tanto más natural. Pero pues mi idea es que ustedes vayan aprendiendo esto, se vayan más o menos irlos enfocando a un lenguaje de programación. Ok. ¿Qué viene? Bueno, aquí está lo que ya decíamos, el algoritmo para obtener el área de un triángulo. Inicio, leer la base, leer la altura, calcular área igual a base por altura dividida por 2, escribir el área y fin. Pues más o menos es lo que acabamos de hacer en PCInt. Nada más que aquí no estamos hablando de definir. Pero bueno, es bueno que se acostumbren a definir variables. Ok. Vamos a ver. Una empresa de divisas requiere un programa de computadora que convierte una cantidad de pesos a dólares conforme al tipo de cambio actual. Ok. Bueno, esta actividad se los voy a dejar de tarea. Primero, quiero que la escriban en una hoja, en su cuaderno. Pónganse a pensar, bueno, ¿cuál es el algoritmo para esto? ¿Qué tiene que hacer? Es un programa o un algoritmo que dada una cantidad en pesos, la convierta a dólares. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que tengo que hacer? Vamos a ponerle vamos a ponerle dos opciones. De pesos a dólares o de dólares a pesos, ¿vale? Que haga las dos conversiones. ¿Qué quieres? ¿Quieres convertir de pesos a dólares? Bueno, dime la cantidad de pesos, o si quieres de dólares a pesos, lo contrario. Entonces, ¿qué van a hacer? En su cuaderno, en una hoja, van a escribir su algoritmo. Una vez que ya lo hayan escrito, quiero que lo revisen, que lo escriban en PCInt, que lo chequen. Entonces, no importa si a lo mejor cuando lo escribí en mi hoja de cuaderno no estaba del todo correcto, pero me di cuenta de esa falla cuando lo pasé a PCInt y en PCInt lo corregí. No importa si en la hoja en cuaderno quedó ahí algún problema, pero lo han corregido en PCInt. Que lo corrijan. Entonces, ¿está claro qué van a hacer de tarea? ¿Preguntas? Sí, profesor, claro. Sí, ok. Bueno, entonces les voy a pasar el enlace para que apunten su asistencia. Ahí va. Y si no hay ninguna pregunta, pues es todo por hoy, chicos. Ahorita pongo en este mismo instante esta actividad en Teams. Fecha de entrega de esto, pues van a tener todo el resto de la semana para hacer esta actividad. Entonces ahí está el enlace, registren por favor su asistencia y si no hay ninguna pregunta o duda, pues es todo por hoy, chicos. Nos vemos hoy, que es miércoles. Sí, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Saludos. ¿Está cerrado el formulario? A ver, déjenme checar. Según yo estaba abierto. Tienen razón. A ver ahora del F5. Profe, el formulario parece cerrado. Sí, del F5. Actualicen.
Mande. El formulario está cerrado. ¿Sigue cerrado? A mí, bueno, a ver, A déjame ver, ¿ya le dieron F5? Ya, profe, ya se abrió solo. Sí, ya. Sí, profe, gracias. Dale. Nos vemos, profe. Nos vemos. Saludos. Resto de semana. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Igual, buen día a todos.